En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en 97.3 de su radio, y que nos puede ver en vivo en Facebook Live a través de la cuenta NCS Campeche. Bueno, voy a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. César González, buenos días, bienvenido. Hola, Homero, muy buenos días a todas y a todos. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. Homero, muchas gracias y muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de escuchar. Nelly Márquez, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, vamos a iniciar con los temas que tenemos y ya el ajedrez político, como dicen, ya se está moviendo. Campeche ya ayer renunció la secretaria de gobierno. Parece que quien va a la secretaria a sustituirla a la secretaría es el hoy secretario de Educación, Víctor Sarmiento Maldonado, y ahí en la educación también van a dejar un encargado. O sea, ahí está esto ya moviéndose rumbo a las elecciones, y bueno, es junio, de acuerdo con los tiempos marcados por el partido Morena, en el caso de sus aspirantes a los cargos de elección popular. Bueno, ese es otro tema, pero aquí tenemos los temas para hoy. El malecón de Campeche, uno de los principales símbolos de la ciudad y un espacio emblemático para el disfrute de residentes y turistas, ha enfrentado en los últimos meses un visible deterioro que ha sido ampliamente documentado en redes sociales. Ciudadanos y visitantes han señalado constantemente la falta de mantenimiento, la deficiencia en el alumbrado público y la presencia excesiva de vendedores ambulantes, factores que han afectado su imagen urbana, la seguridad y la experiencia de quienes lo frecuentan. Ante esta situación, el gobierno del estado de Campeche, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, anunció un proyecto integral de rehabilitación que busca devolver al malecón su esplendor, fortalecer la movilidad no motorizada y generar un espacio público más ordenado y seguro. El encargado del despacho de la CEDUMOP, Bernard Ren, señaló que los trabajos contemplan pintura general, obra civil, la rehabilitación completa de la ciclopista y pista de trote, así como la modernización del alumbrado público. En el murete se realizarán labores de limpieza, resane, pintura y reparación de los elementos dañados por el paso del tiempo y las condiciones climáticas del litoral. Como parte del impulso a la movilidad sustentable, intervendrán más de 21.600 metros cuadrados entre ciclopista y pista de trote, incluyendo la reparación de grietas, nivelación y señalamiento horizontal. Además, se instalarán 543 volardos solares con tecnología LED, una solución moderna que mejorará significativamente la iluminación y reducirá problemas de vandalismo y robo de cableado desde el sendero Justo Sierra hasta la zona de las Torres de Cristal. El fallo de la licitación se tiene programado para el 24 de junio con el inicio de los trabajos estimados entre los días 24 y 25 del mismo mes. Esta intervención surge de las demandas de la ciudadanía y un paso importante para recuperar unos espacios públicos con mayor proyección turística en Campeche. Bueno, pues sí, más vale tarde que nunca, ¿no? Ya se está, hay unos tramos del malecón que yo incluso he subido videos muy deteriorados, rotos, los barandales, incluso una parte de acá del muelle de San Román, donde subieron las lanchas por un huracán que venía, que lo rompieron, ahí se quedó roto, no lo repararon, y pues en el 2019 por ahí, el ayuntamiento de Campeche, pues se le ocurrían cosas buenas, ¿no? Por ahí pintó hasta las bolas con unos paisajes ahí bonitos, le dieron una pintadita a una parte del malecón. El gobierno del estado construyó unas partes que quedaron muy bonitas, incluso hasta unas gradas enfrente de Torres de Cristal, otra ahí estaba antes, ¿no? Ahí era... Ándale, ¿sí? La Marina. Ahí de la Plaza 4 de Octubre también hicieron un buen espacio ahí, qué bueno.
que la marca de la casa, lamentablemente, en este gobierno ha sido que construyen las cosas y la dejan, ¿no? Dejan pasar el tiempo, no le dan mantenimiento, ya se está deteriorando obviamente la madera por estar a la orilla del mar y con el sol que le dan, los inclementes rayos del sol que tenemos todos los días aquí en Campeche, pues se ha ido deteriorando. Pero bueno, qué bueno que ya lo van a rescatar, ya van a rescatar el malecón. Pero yo recuerdo, no sé si ustedes también, yo recuerdo que estos trabajos los hacían los empleados o los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas en el pasado, ¿no? No tenían que licitar obras ni nada por el estilo, sino que las brigadas de obras públicas del gobierno del Estado y el ayuntamiento, cuando se llevaban bien, que no habían estos pleitos que hay ahorita infantiles que han perjudicado a la ciudad y a la ciudadanía, pues se dedicaban a eso, ¿no? A que el malecón esté bien pintadito, que cuando se empezaban a caer algunas partes las resanaban, reparaban, pero bueno, eso cambió y ahora lo van a rescatar con una licitación, una empresa o empresas que vayan a trabajar en eso. Pero como siempre digo, la mejor opinión la tienen ustedes. César González, comenzamos contigo. Pues nos da mucho gusto que estas acciones se van a llevar a cabo en nuestro malecón de Campeche. Como bien lo has comentado anteriormente en tu intervención, por diversas razones que no entiendo, como campechano estoy hablando, ¿no? Como campechano que vive en el municipio de Campeche, el porqué de la división en el sentido de un tramo a ti, un tramo yo, de aquí para allá es tuyo, de aquí para allá es mío, no lo entiendo, ¿no? Me cuesta trabajo entenderlo, no sé finalmente a quién aducirle este crédito, a quién darle este crédito, porque nosotros, Morena, cuando se llegó a la administración pública, ya estaba así. Por ejemplo, la concha acústica, ¿no? Que son espacios todos en el municipio de Campeche, ¿no? Y que deberían, insisto en la palabra, ¿no? Deberían de estar bajo la administración municipal, pero son espacios, entiendo, que rehabilitó el sexenio pasado y que, bueno, decidió no dárselos para la administración de los mismos al Ayuntamiento de Campeche. Y bueno, como se comentaba, pues el malecón ha sufrido un deterioro importante, producto del tiempo, producto de la vida misma, ¿no? De la cercanía con el mar. Pero resaltamos con muchísimo gusto que, aunque esto ha sido una demanda legítima de quienes vivimos aquí, de quienes vamos y nos tomamos la tarde ahí para ver el gran atardecer que tenemos todos los días, o la mayoría de ellos, la rehabilitación del mismo, ¿no? Y entiendo, por lo que escuchaba el día de ayer con el secretario de Obras Públicas, que será una rehabilitación amplia, profunda, con la interacción de diversas secretarías, en donde además de la rehabilitación, la obra civil y todo lo que ello implica, también tendremos reforestación de algunos tramos que han quedado justamente por fuertes lluvias, por fuertes vientos, por algunos accidentes automovilísticos, por cual sea que sea la razón, pues han quedado justamente destrozados o maltratados o quebrados, y esto evidentemente requiere justo de un cambio ahí en ese sentido, ¿no? Celebramos con mucho gusto esta rehabilitación. Nos da gusto también que nuestro gobierno, encabezado por la licenciada Laia Sansores, escuche, ¿sí? Quiero referirme a esto. Cuando se hacían justamente otros planteamientos acerca de las rutas del COSH, se escuchó a las y los campechanos y justamente se hicieron las modificaciones con esta otra, también en ese mismo sentido. Han habido una serie de escuchas por parte de la gobernadora y en ese sentido se actúa en consecuencia. Y qué bueno, es una demanda legítima, la rehabilitación de nuestro malecón, un gran atractivo turístico para nosotros que embona justamente con las fuentes danzarinas, y así se siguen llamando, pero las que tenemos frente a Moscobó, el mismo Moscobó que fue rehabilitado, y al interior de Moscobó se encuentra, lo llamaría yo, una casa de la tecnología a cargo del COICICIDAD, que es justamente el organismo científico que tenemos en Campeche, digamos en ciertas proporciones lo que fue a su grado el CONACYT, ¿no?
ahora lo tenemos nosotros aquí en chiquitito y que se nutre justamente de una serie de recursos establecidos en ley que tiene que ver con multas a partidos políticos. Entonces, ahí quedó muy bien en una zona donde va justamente a embonar con el malecón. Me parece, insisto, atinadamente que aunque fuese un poco tarde, porque hay que reconocerlo, ¿no? O sea, sí, el deterioro que tiene el malecón, pues es amplio. Quienes caminamos ahí, quienes transitamos ahí todos los días, lo podemos reconocer. Pero insisto también, primero, ¿no? ¿Quién decidió dividir los tramos? 1. 2. ¿Dónde queda el trabajo también de la comuna, del ayuntamiento de Campeche, que también es amplio, ¿sí? No solamente en la rehabilitación del malecón, sino justo en la limpieza, en el ordenamiento, en la pintura, en todo lo que tiene que ver justamente con desmontaje de la hierba, ¿sí? Que los vemos de repente, pero de forma muy aislada, y es finalmente todo lo que vemos en términos de servicios públicos. Entonces, hay, digamos que responsabilidad para repartir, pero de entrada celebramos son más de 10 kilómetros los que se van a renovar, entiendo, desde cocteleros con una fuerte inversión de reforestación también por allá, hasta lo que viene siendo el parque acuático, que es donde termina y concluye nuestro malecón. Sí, y yo insisto, ¿no? A las recientes administraciones municipales, al propio gobierno del Estado, se les olvidó que esta es la ciudad capital, ¿no? Y que yo recuerdo que las anteriores administraciones tenían muy presente de que la ciudad capital tenía que estar bien, porque pues es donde viene mucho turismo y tú tienes que ofrecerle que estén en buen estado los atractivos, ¿no? Y otra cosa que yo he estado criticando ya tiene mucho tiempo, no hay mantenimiento para lo que ya tenemos. Por ejemplo, el Parque de San Martín, ¿cuánto tiempo tiene que lo rehabilitaron? Y está una parte donde le colocaron losa de cemento y es tierra. O sea, no es posible que no se le llame a la constructora y se le diga, oye, tu trabajo no fue malo, fue pésimo. Y hay que reparar los daños, ¿no? Pero ahí está, ya lo dejaron así, como que se siga deteriorando lo que se acaba de hacer. Y parece que no hay un presupuesto, no presupuestan cada año recursos para darle mantenimiento a lo que tenemos, ¿no? Y así tenemos el Parque Bicentenario, que estuvo muy bonito, así tenemos el Parque Campeche, esa parte de las canchas que las lonas esas que le pusieron volaron un día con un huracán y no las volvieron a poner. ¿Cuál es el Parque Campeche? En la Miguel Hidalgo, en la escuela Miguel Hidalgo, del lado de la primaria Miguel Hidalgo, el 4 de octubre, y está la corrosión ahí, los tubos, y bueno, ya sabemos cómo trabaja también la empresa, la concesionaria de servicios, ¿no? Va y pinta, aunque esté oxidado, y lo deja así, y entonces pues es parchar las cosas, es tapar lo malo para pues, decir que están trabajando, pero en realidad es que no se está trabajando. En Lerma, por ejemplo, pues ahí medio repararon la cancha, ya se volaron las láminas, y ahí pues, ya está sin láminas, le volaron los techos ahí a donde te ibas a sentar los puestitos. No, los techos de los asientos que hicieron ahí para que el mirador, para que tú vieras el atardecer, te sentaras ahí, pues, le quitaron los techos y ahí los dejaron ahí con los palos nada más. Entonces, se ha dejado a la ciudad capital, se le ha abandonado, se le ha olvidado y pues no vemos que esas ganas que nos dicen en campaña que tienen de trabajar y de hacer las cosas bien y de amar a Campeche, no lo vemos reflejado en los hechos. Pero tú, Ricardo. Totalmente de acuerdo. Mejor no lo pudiste haber dicho, Homero, y sí, yo creo que los campechanos, desde hace ya cerca de 6 años, estamos pagando finalmente mucha mezquindad, diría yo, ¿no? Mucha, pues ni siquiera incompetencia, porque yo creo que saben lo que tienen que hacer, sino que es más una mezquindad, es más un celo político, un querer finalmente, estropear y finalmente al adversario a costa de los campechanos, a costa de los ciudadanos. Porque al final el malecón y todo esto que se mencionaba ahorita de los espacios públicos es un reflejo de una lucha de poder que ha existido desde hace 6 años entre el gobierno del Estado de Morena y entre el ayuntamiento de la capital, que es de Movimiento Ciudadano. Esa lucha de poder que se ha reflejado de 1000 maneras, de 1000 formas, pues bueno, en el caso precisamente del mantenimiento, de la imagen pública, de la atención de la ciudad,
pues creo que cobra su rostro más crudo, más feo, ¿no? Pero que nos parte el alma a todos los campechanos. El malecón, como bien decías, es el principal atractivo que tiene la ciudad capital. Nos gloriamos de decir los campechanos que tenemos los atardeceres más bonitos, y así es. Y por mucho tiempo siempre presumíamos que teníamos el malecón más bonito de todo el país, más allá del de Mazatlán, más allá del de Veracruz, ¿no? Porque era un malecón que, además de la vista, pues era un malecón limpio, era un malecón transitado, era un malecón familiar, era un malecón donde había diversos espacios públicos, ¿no? Eso tristemente ya se perdió. En estos 6 años, menos de 6 años del gobierno estatal actual, que han compaginado con la administración del Movimiento Ciudadano, esta lucha, este estira y afloja, el no querer ceder, el querer tirarle la responsabilidad al otro, pues finalmente, lo hemos visto, ha traído como consecuencia que se nos esté cayendo la ciudad, literalmente. Se nos está cayendo el jardín botánico, se nos está cayendo la iglesia de San Francisquito, se nos están cayendo casonas del centro histórico, y el malecón ya está absolutamente destruido. Solo falta que se nos caiga un baluarte, y ojalá que no. Pues lo que va a seguir, y ojalá que se caiga, es el Palacio de Gobierno, ¿no? Finalmente. Pero bueno, la realidad es esa, no es un tema de recursos, no es un tema de competencias, esos son pretextos, lo real es falta de voluntad política y es mucha mezquindad. Respecto al malecón, el malecón normalmente, o sea, siempre lo atiende el Estado por una razón. Quien es concesionario federal del malecón es el gobierno del Estado. Y al momento de hacer la obra pública que representó el malecón, quien solicitó ante la Federación la concesión de esa zona federal marítimo terrestre y la detenta, pues es propiamente el gobierno del Estado. Por eso es su responsabilidad, además de que ejecutó la obra pública, además de que nunca se ha hecho un proceso de desincorporación al municipio. Pero eso es lo de menos, porque al final, cuando hay voluntad política, cuando hay interés de las partes, se ponen de acuerdo, quien sea y como sea, y se resuelven los problemas. Hoy, lamentablemente, ambas autoridades, el gobierno del Estado de Morena, el gobierno municipal de Movimiento Ciudadano, se han dejado llevar por cualquier otra cosa menos que el deseo de servir, de ayudar, de mantener limpia la ciudad, de mantener una buena imagen, y eso nos pega, nos impacta a todos, porque las familias pierden espacios dignos. Platicaba la otra vez, pues la semana pasada, con familias de San Román, que estábamos en una caminata, y nos decían que el parque de San Román está en malas condiciones, no tiene iluminación, los juegos están rotos, está sucio. Decían, pues nos tenemos que trasladar al Parque de la Ballena, que le dicen, ¿no? La última ampliación del malecón. Ese estaba muy bien, estaba bonito, hoy ya está también destrozado. Entonces no hay a quién irle. La responsabilidad del Parque de la Ballena es del gobierno estatal, la responsabilidad del Parque de San Román es del municipio. Ninguno cumple con su tarea. Entonces, pues ahora sí que estamos bien fregados los ciudadanos y quedamos San finalmente... Román dices el Bicentenario. No, el que está a un costado finalmente, ahí sobre el Paseo de los Héroes. Ah, ok, Una parte, sí. finalmente, Que ese de estaba juegos muy infantiles, bonito, ¿no? Estaba muy bonito, ¿no? Y también ya está en muy malas condiciones. Al lado de la con concha juegos rotos, acústica. Al lado de la concha, sin iluminación en las noches, sucio. Entonces, bueno, la realidad, la triste realidad es que estamos secuestrados los ciudadanos en medio de mezquindad política, de finalmente falta de interés de ponerse de acuerdo, y eso pues pagamos un costo. Las familias, los campechanos, el turismo, y esto finalmente no nos los merecemos, ¿no? Nelly Márquez. Pues la verdad es que es triste ver lo que ha estado pasando. Y yo no creo que sea falta de, por supuesto, de recursos, porque pues ahí vemos en la concha acústica que se montó todo un show para se pueda ver el mundial, que costó, vacío por cierto la gran mayoría de los días, en vez de invertir en lo que realmente va a dejar a Campeche. Y sí, como bien decía Ricardo y quizás César igual hace un momento, este enfrentamiento que ha habido entre los dos gobiernos pues no ha ayudado. Pero me parece importante marcar que creo que quien tendría que haber sido más responsable pues es el gobierno del Estado. Primero porque ellos, hablando del caso del malecón, primero porque el gobierno del Estado hizo esa obra. Bien lo decía Ricardo hace un momento, al estar junto al mar pues se requiere permisos por la zona federal, porque se
usó parte de lo que era la zona federal y al haberse rellenado espacio, pues se convierte en terrenos ganados al mar, que todo tiene que ver con la zona federal. Entonces ellos son los que tienen la responsabilidad, pero además, antes de toda esta obra, así era. El gobierno del estado era el que se encargaba del malecón, ¿no? Y es tristemente ver que cada día tenemos menos turistas, por las razones que sean, que también me parece que tiene un poco de responsabilidad del gobierno del estado por la pésima, mala, nula y bruta promoción turística de Campeche, que lo tengan en este abandono, porque lo poquito que viene, pues no hay para correr correctamente, lo de las bicicletas está mal, en fin, aparte el barandal, ¿no? Que tiene pedazos, como bien lo han dicho, rotos o destruidos por alguna razón de los temporales, que hay que sacar las lanchas, que me parece que también eso es una irresponsabilidad a la hora de anunciar cómo viene el temporal y de los propios que lo hacen, porque hay muelles, hay que hacerlos correctamente para que los hombres del mar puedan salvar sus lanchas y que no tengan una pérdida más allá de no poder salir a pescar. Entonces creo que en ese forcejeo de quién es la responsabilidad, quién realmente la tiene, pues tampoco hace nada, ¿no? Qué bueno, felicito, ahí creo que sí es un punto que ya decidieron que sí se va a hacer. Parece que sí hay dinero en el gobierno del estado, ¿no? Que aunque queda un año, pues no se lo van a llevar todo, nos van a dejar arregladito por lo menos el malecón. Y además otra cosa, a veces en Campeche hacemos las cosas sin pensar que estamos a la orilla del mar y que tenemos un clima no extremoso, pero sí a la hora del sol es muy, muy fuerte. Y las cosas que están a la intemperie, pues obviamente requieren de mantenimiento diferente, pero me parece que lo más importante es el material que se usa para poner en estos lugares, como cuando usan lámparas o usan algo de fierro y eso. Hay tratamientos que le puedes dar para que tengan una vida mucho más larga y dos, el mantenimiento sea el más adecuado y sí sirva, no como decías hace un momento, ya se oxidó, llegan y lo pintan. Es que pueden hacerle tratamientos a ese material para que no tenga esa oxidación como normalmente la vemos, pero no porque no lo planean, porque no lo saben, porque me parece que no es el interés, o pareciera que el interés es ese, que no dure mucho para volver a hacerlo y volver a gastar, ¿no? Porque en el mundo entero, y hasta aquí en Campeche, sabemos que el fierro, si lo tratas correctamente, con un San Blas y unos químicos especiales en bases y en pinturas, pues te va a durar muchísimo tiempo. Esa es una. Y por otro lado, yo creo que los ciudadanos también. A veces los ciudadanos no cuidamos correctamente nuestras áreas, porque al final dicen, pues son públicas, no es mío, ¿no? Pero sí es mío, porque al final con nuestros impuestos, pues se construyó o bien se va a dar mantenimiento. En fin, yo aplaudo que lo hagan, sí lo requiere, es desesperado ya esto, y ojalá y quede correctamente, y no nos los vayan a pintar de guinda, por favor, por si algún descerebrado por ahí está pensando, si no quieren ponerle un color, pues aunque sea blanco, pero no guinda. Bueno, y sí, comentaban los ciudadanos, ¿no? Tenemos que tener mucha conciencia para evitar eso que ha estado ocurriendo en el malecón en diferentes etapas. Los volardos les rompen las lámparas, ¿no? Yo cuando he salido a caminar veo la gran cantidad la mayoría de las lámparas descabezadas, y esa es obra del vandalismo, no porque el viento les haya tumbado la parte de la lámpara, ¿no? Pero también los ciudadanos tenemos mucho que hacer en ese sentido para que nuestro malecón esté muy bien, ¿no? Porque si se hace una inversión importante, también debemos cooperar nosotros con el cuidado, ¿no? Y también, pues, las autoridades, porque ahí están las cámaras. Claro, y al que lo agarren haciéndole. Sí, que pague 5 o 6 para que pague el doble o el triple de lo que vale. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Cuando les duela. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias,
y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Las tengo en otro lado. Bueno, ya estamos de regreso. Sin nada de Así, óxido. claro, nada más es cuestión de darle mantenimiento No, construirlo correctamente. para comenzar. Para comenzar, para que luego el mantenimiento, porque llega un momento en que como estás frente al mar, si no lo haces con todo lo que debe de llevar un fierro, pues obvio no va a durar. Se lo come la Y correa. poner más cámaras y al ciudadano que le dé una patada a una lámpara que pague el doble o el triple, porque no puede ser, porque yo creo que hay un porcentaje importante de lo que pasa en nuestros espacios públicos, que los ciudadanos somos los que Destruimos. destruimos. Es la realidad. Bueno, tenemos un mensaje de Manuel Atocha Hernández, comentarista, saludos del Fobiste Pablo García, buen programa. Saludos. Saludo. Manuel. Enrique Jacobo, hablemos de Víctor Ponce. Está cerrado su CECITEC ante un reclamo generalizado de los estudiantes en el cual solicitan la baja inmediata. ¿Qué pasa? Víctor Ponce se la pasa más tiempo en proselitismo que haciendo su trabajo, y mientras los maestros bajo su protección, como es Sergio Tun, hacen lo que les da la gana. ¿Quieren imágenes? Pregunta, denme su número y ahora se las mando. Rafael Neftalí, un saludo a todos en la mesa. La pregunta es, ¿será un barco astillero la solución para atraer el turismo que tanta falta hace y que beneficiará al Estado y a los 13 municipios? Por supuesto que no. Esa fue la gran estrategia que trajeron desde Fitur, España, viaje pagado por el erario campechano, cuestiona. Bueno, ¿algún comentario más sobre el tema del malecón o cambiamos de... No, yo creo que... César, cambiamos, bueno. Vamos al segundo tema. Durante la 21ª sesión extraordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Campeche, se echó para atrás la firma del convenio propuesto para financiar un programa de créditos debido a irregularidades detectadas desde el inicio. Fue el regidor priista aquí presente, Ricardo Medina Farfán, quien detectó y alertó sobre las serias inconsistencias legales en el convenio que se pretendía celebrar con el corporativo financiero CRIA, SADCB, Sofón, ENR. El regidor señaló que tras consultar el sistema de registro de prestadores de servicios financieros CIPRES de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, encontró que el registro de esta sociedad financiera de objeto múltiple aparece como cancelado. Ante ello, entregó la documentación correspondiente al secretario del Ayuntamiento, Vicente Cruz, lo que motivó una pausa en la sesión para verificar la información. Tras la revisión, el Cabildo determinó posponer de manera indefinida el análisis y votación del acuerdo que buscaba autorizar a la presidenta municipal, Vivian Gabelo de la Torre, y al tesorero municipal, Mijail Alberto Bastarrachea Castillo, suscribir dicho convenio. No se mencionó aún una fecha inmediata para someter otra vez el tema ante el Cabildo. Y la pregunta es, ¿cómo es que Ricardo Medina estaba enterado de esto y el Ayuntamiento de Campeche? ¿No? Raro, ¿no? Bueno, Rarísimo. la mejor opinión, tú que estás ahí allá adentro, tú sabes cómo está el asunto. Así es. Pues mira, la realidad es de que nos convocan a una sesión extraordinaria de Cabildo. Como tal, pues nos tienen que turnar finalmente el acuerdo que se va a tratar, ¿no? Ahí revisamos y básicamente el motivo de la sesión era para autorizar al municipio que pueda firmar un contrato con una SOFOM, con una institución financiera, que iba a ser la intermediaria para ejecutar un programa que es Emprende Rosa. De entrada, sí, como lo hemos señalado, nosotros no estamos en contra del programa Emprende Rosa. Creo que incluso nosotros, en noviembre del 2024, presentamos propuestas al Cabildo para que el municipio, pues de una otra manera, implementara acciones para apoyar la economía local, entre ellas el generar mecanismos de microfinanciamiento, ¿no?, para los emprendedores. Entonces, pues por supuesto, vemos muy bien que se dé este tipo de apoyos, que se ayude a las emprendedoras, que se ponga finalmente pues algún tipo de respaldo por parte del municipio para ayudar la economía, que la verdad es un gran problema para todos. Entonces, eso está
fuera de discusión, ¿no? Lo vemos bien y lo apoyamos en todos los sentidos. Pero evidentemente nuestra responsabilidad es pues, revisar todo, ¿no? No simplemente ir ahí a calentar la silla, ¿no? Y por el otro lado, revisar que se está haciendo todo debidamente, sobre todo protegiendo el interés del municipio y de los ciudadanos. Entonces, cuando, bueno, veíamos de qué se trataba y que se trataba de esta autorización para que esta institución de crédito reciba $1 millón por parte del municipio y que ese $1 millón fungiera como un fondo de garantía. En otras palabras, si una de las beneficiarias de Emprende Rosa cumplía correctamente con sus pagos, entonces un porcentaje de su capital, ¿no? Se podría como estímulo, se podría cubrir a partir de ese fondo. O si hubiera algún esquema donde tuviera retrasos, pero fueran justificados, etcétera, pues también se podría de otra manera tomar esto. Es como una especie de fondo de garantía. De nuevo, no está mal ese mecanismo. Pero bueno, lo primero que hicimos fue ver quién es esta SOFOM, quién es CRIA, institución de financiamiento, ¿no? Y pues para eso hay muchos instrumentos para poderlo hacer. Conducef es la institución federal que se encarga de regular todas las instituciones financieras del país, y ellos tienen una base de datos, así como el registro público, el registro civil, ¿no? El registro de la propiedad, etcétera, ¿no? Donde uno puede consultar sin costo, de manera pública, por internet, ¿no? Si una institución financiera, digamos, está acreditada, si está autorizada, si está, digamos, en regla para realizar sus funciones de ofertar créditos y préstamos. Y pues tan sencillo como poner el nombre, ¿no? De CRIA, y entonces, bueno, pues sale todo un listado, ¿no? De instituciones. Bueno, perdón, pusimos el nombre de Campeche y ahí se desplegó el número de instituciones de crédito. Hay 31 instituciones, solamente 3 están, digamos, en funciones, el resto están en proceso de modificación o canceladas. Y una de las que está cancelada precisamente es esta CRIA SOFOM. Y pues cuando uno abre ya el caso particular de ella, el primer mensaje que te sale es un mensaje, pues digamos, preventivo por parte de la Conducef, básicamente, y le doy lectura, dice: aviso importante, esta entidad incurrió en una de las causales de cancelación de registro previstas en las disposiciones en la materia de registros ante la Conducef, por lo que su registro como SOFOM ha sido cancelado ante la Comisión Nacional y no es considerada como institución financiera. Y bueno, pues ya cuando abres propiamente sus datos, te das cuenta que desde el 2024 esta SOFOM pues aparece como cancelada, ¿no? Entonces, bueno, pues... Ya estamos hablando de 2 años, ¿cómo es que no? Entonces, bueno, pues bastante raro. Nosotros imprimimos esto y en la sesión, pues cuando se hizo el uso de la palabra, ¿no? Pues lo pregunté, ¿no? Pedí, bueno, pues quisiera una explicación sobre esto, quisiera información. Por lo que vimos no se tenía claro el tema, le presenté todas las evidencias al secretario, se hizo ahí un receso para revisar el caso, esperamos un tiempo, ¿no? Ahí esperando finalmente cuál era la determinación que se tomaba, y al final el secretario anunció que para efectos de cuidar el interés del municipio, de que todo se hiciera apegado a la ley, pues se optaba por cancelar la sesión, dejarlo suspendida esta decisión hasta en tanto se averiguara mayor profundidad, ¿no? Creo que fue lo correcto, creo que fue lo adecuado, ¿no? Como lo hablamos, finalmente, pues sí, yo hubiera esperado que esto se revisara anteriormente y claro, se hubieran dado cuenta, ¿no? Pero bueno, ante el hecho de que ya se señaló, lo prudente era no forzar la votación, y esa parte sí la reconocemos, ¿no? Creo que aquí lo que nos llama sobre todo es esto, ¿no? Que tienen que haber mejores mecanismos de cuidado y de protección. No es nada, no es algo que sea correcto, que finalmente se estén haciendo acuerdos con instituciones que aparentemente están fuera de la ley. Digo, al final aquí será importante que Conducef se pronuncie y nos diga si realmente esto es tal cual y hasta qué efectos tiene esta cancelación que aparece en su registro, pero siendo una información pública, una base de datos nacional proveniente de una institución federal, pues bueno, para nosotros esto es totalmente creíble, ¿no? Y lo que aquí corresponde, y fue así como lo sugerimos, es que el ayuntamiento le pida formalmente la información a Conducef para que puedan determinar si hay un efecto que realmente impida que se pueda realizar algún tipo de actividad con ellos, como pareciera en función de sus propios avisos. Claro, que a eso iba. ¿Cómo van a hacer operaciones con una
una empresa que Con tiene entidad. cancelado el registro, ¿no? Claro, totalmente, sobre todo porque finalmente ya hay una advertencia de autoridad. Entonces, yo no lo iba a poder aprobar y creo que si se hubiera aprobado hubiera sido al margen de la ley. Qué bueno que finalmente se optó por suspenderlo, ¿no? Qué bueno que se optó por averiguarlo, qué bueno que se estará pidiendo información a Conducef y esperamos que esto se aclare. Y la realidad es que si al final hay un problema con esta SOFOM, busquemos otra. Claro. El programa no tiene por qué perjudicarse, el programa no tiene por qué dejarse de hacer, los emprendedores no tienen por qué dejar de percibir sus préstamos, ¿no? Eso, de nuevo, lo apoyaremos siempre, pero pues no le veo el caso de que si finalmente estamos viendo que hay problemas y problemas legales por parte de una institución, pues tener que hacer un acuerdo con ellos, ¿no? Cuando finalmente esto sería al margen de la ley. Bueno, pues sí está. Vamos al corte. Vamos a un corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso aquí con ese tema. Nelly Márquez. Pues mira, primero el programa me parece que siempre es importante que haya, yo creo que es parte de lo que los gobiernos debieran de hacer, a los emprendedores, sobre todo a los nuevos, ¿no? Pero sí tienen que tener los gobiernos, pues, los documentos correctos y que no se haga que pareciera algo figurado, ¿no? Ahora, yo aquí en corto les decía, ¿no? Qué bueno que por lo menos a los regidores se los mandaron con el tiempo para medio revisar, ¿no? Porque Ricardo decía que 24 horas antes, porque hay un montón de acciones que se hacen en Campeche, pero en todo México, y no de este gobierno, de anterior también, que a los diputados pues ni nos los mandan, no nos los mandaban, o nos los mandan así medio tapado, ¿no? Entonces sesionan en la madrugada. Sesionan en la no madrugada. te tocó sesión a mí no me tocó en la madrugada, pero sí me tocó que llegas, te mandan ahí tal y tal y tal, pero no te mandan el documento, ¿no? Y creo que bueno. Mandan la Gaceta, pero no. Así es, entonces esperemos que se revise y ojalá y todo salga. Qué bueno también que lo suspendieron, porque mal hubiera estado que de todas formas hubieran intentado poner la votación, que lo hubieran sacado, porque entiendo que, Claro. que el ayuntamiento en cosa de los regidores tienen Mayoría. que tienen mayoría, así es. Pero bueno, sí hay que estar muy pendiente. Son recursos y públicos que deben de estar correctamente aplicados, también con una institución que participa en eso. Entonces, que no pareciera, que no se vea que puede ser una simulación, porque aquí digo, la verdad desconocía yo, esto fue ayer, ¿verdad? Yo desconocía un poco. Sí, ayer fue. Había oído algo, pero no Fue a la sesión detalle, como lo dijo extraordinaria. ahorita Ricardo, que está cancelado el registro desde hace 2 años. O sea, ¿quién revisa o quién hace esas propuestas en el ayuntamiento que no detecta algo? Porque si fuera suspendido en revisión, o con una alarma, pero no, está cancelado. Entonces sí, es un tema Da pie a pensar mal, ¿no? delicado y que da pie a que pasó, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se esté de acuerdo. Yo personalmente creo que siempre tienen que haber mecanismos para que haya forma de apoyar a emprendedores para que salgan, porque a mí que me preocupa en el estado de Campeche, la gran mayoría de la gente busca un trabajo en el gobierno. Entonces, si no buscamos en Campeche la forma en la que los ciudadanos o los emprendedores busquen una forma de producir y saquemos a ese grupo, o no entren las nuevas generaciones a buscar que la única forma de vida o la mejor forma de vida sea en el gobierno, pues no vamos a cambiar la historia de este estado. Porque los estados y los gobiernos no son los que producen son los ciudadanos, las empresas, los emprendedores, ya sea micro, pequeña, mediana o grande. Y entonces en Campeche carecemos de eso. Entonces siempre voy a estar de acuerdo en que hayan este tipo de mecanismos, pero háganlo bien para que quede muy clarito y no se quede en el que mejor ya no se hagan,
por los gobiernos porque se malhace o se malusa, ¿no? Y entonces perdemos una oportunidad. Yucatán, que a veces pongo muchos ejemplos de eso, Yucatán tiene siempre estos programas, o Mérida también, inclusive hay campechanos que se han ido a emprender o a crear algo en una empresa que luego se vuelve algo más grande, hasta exportan, porque allá hay esos apoyos y aquí no. Pero entonces hacerlo incorrectamente, pues nos mutila de la oportunidad de poder hacerlo en Campeche. No, y a veces si hay esos apoyos, tienes que es una tramitología que te desanima, ¿no? Pero bueno, eso no nos ha permitido marchar como debiéramos. César. A ver, yo sí quisiera más bien dejar sentado una cosa. Hay una empresa con la cual el Ayuntamiento de Campeche desea hacer un convenio para echar a andar un programa. Dejemos la conversación o la discusión del programa a un lado, ¿no? Que si es bueno, que si es malo, dejémoslo a un lado. Lo que aquí estamos observando es justamente, para mí, desde Morena nosotros sí señalamos que no hay un error de dedo, no hay un error de equivocación, no hay una confusión, hay una dirección y que si no hubiera sido objeto de señalamiento justamente la cancelación o la suspensión de esta financiera entre la Conducef dentro de la sesión de Cabildo, estuviéramos ya hablando de un gol, ¿sí? El regidor de Morena. Sí. Tenemos 3 regidores, 2 regidores de Morena, entiendo, ¿sí? Pero justamente en ese sentido, lo que yo señalo es... Nadie hizo su tarea de Morena, yo creo que más bien había una intención justificada de parte del ayuntamiento. Será importante saber de quién es esta financiera, ¿sí? A quién o quiénes estaban haciéndole el favor al ayuntamiento, ¿no? Lejos, insisto, de la conversación del programa. Porque si lo que queremos, o a donde apuntaba justamente, ahora sí el objeto del programa, que si bien me di la tarea de leerlo, pues es justamente reactivar la economía, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, una de las materias o de las ramas para impulsar o crear economía o dinamitarla es la construcción, ¿sí? Y en términos como lo señalaba Nelly en esta mesa, en la conversación, el gobierno, si bien justamente no es el quien produce, pero sí quien sienta las bases para que las producciones justamente se echen a andar. En Campeche, hablo del municipio, llevamos 8 años de gobierno, del mismo gobierno, de las mismas personas, y carecemos de servicios públicos de calidad. Tenemos calles rotas, tenemos falta de atención en términos de la recoja de basura. El centro histórico es quien más lo padece. Si el centro histórico lo padece, ya no hablamos de las colonias, pero voy a ir más profundo. Si hablamos de reactivar la economía, hoy el Ayuntamiento de Campeche, la Alcaldía de Campeche y quien lo dirige, tiene suspendida la construcción de casas, que es justamente uno de los programas insignia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Campeche, construir casas para el Infonavit, para la CONAVI o para el Fobiste. Hoy las tiene suspendidas en Calquiní, en Escárcega, en Candelaria. Están avanzando la construcción de las casas. Ayer justamente hacía referencia la Presidenta de la República sobre este proyecto de viviendas, de la construcción de 1.8 millones de viviendas. A la fecha lleva 500,000 construidas y están por entregar 400,000. En el municipio de Campeche eso no ha podido suceder. ¿Por qué? Porque la justificación del ayuntamiento es que no hay agua. Bueno, si no hay agua, la Presidenta también está construyendo un acuaférico de 1.200 millones de pesos para que Campeche, municipio, tenga 30 años de agua potable en todas sus dimensiones. Y en ese sentido, pues bueno, esa es la excusa que ponen. Si quisieran realmente reactivar la economía, ¿cuánto no te detona la construcción de una casa? De una casa. Sí. 3, 4, 5 albañiles. Ahora multipliquémoslo por una cifra bajita, 20,000 viviendas, ¿sí? Que se construyan en el municipio de Campeche, con este programa importante de vivienda que tiene la Presidenta. Bueno, entonces ya estamos generando economía dentro de los mismos campechanos, lejos de tener a una financiera que no sabemos de quién es o para qué se va a usar en este sentido, ¿no? Un sentido más realista, en términos de poder justamente limpiar el dinero que pudieran estar sacando
por justamente otra empresa que también tiene a cargo los servicios públicos, que es Goverdi, a quien le destinan cerca de 100 millones mensuales para la atención justamente de los servicios públicos, que no se ve. Que lo que vemos es que cortan el pasto, que barren, eso es lo que vemos, pues, pero dime una calle nueva que haya hecho el Ayuntamiento de Campeche, una. Le reto al Ayuntamiento de Campeche o alguien que nos esté escuchando, de quienes nos escuchan regularmente en los comentarios, nos digan, oiga, no, aquí en San José nos construyeron una calle nueva, y entonces me retracto. Pero una calle nueva no han hecho, una calle nueva. Sí han bacheado, sí, eso le correspondería a cualquier ayuntamiento, pero una calle nueva no nos han hecho, sí, una avenida no nos han pavimentado. Entonces, voy a lo mismo. Si realmente quisieran reactivar la economía de Campeche, que levanten los sellos, porque ya en el Tamarindo se estaban construyendo las viviendas a cargo del Infonavit. Ya es en Cuatro Caminos te refieres, ¿no? Es correcto, y pusieron los sellos de suspendidos con la justificación de que hasta que no se concluya el proyecto del acuaférico, no se va a dar pie. Si pueden ir de la mano, para cuando se construya el acuaférico, ya están las viviendas, ¿sí? Si esa es la justificación real, pues entonces no hay justificación. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos un corte y regresamos. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana. Las personalidades. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso. Apellidos de por acá. Sí. Estamos hablando de la financiera que pretendía contratar. ¿Quiénes son los encargados? Bueno, cambiamos de tema. Desde ayer ya se están dando movimientos en el gabinete estatal. Ya ven que ayer la secretaria de gobierno, Elisa Hernández, dio a conocer que ya había renunciado al cargo, y se menciona que hoy mismo le van a entregar el nombramiento al maestro Víctor Sarmiento Maldonado, que la va a suplir. Esto ya por cuestión que tiene que ver con el proceso electoral de 2027. Yo decía al principio que conforme a lo que marca los tiempos de Morena, ¿no? Recordemos que hay una asamblea de Morena donde se dio a conocer los meses en los que iban a empezarse a dar los nombramientos de los coordinadores estatales, y luego se iban con la gente que ya es interesada en las diputaciones federales, en las diputaciones locales, en las presidencias municipales. Ya están marcaditos los tiempos, ¿no? Bueno, Pablo Gutiérrez, el alcalde de Carmen, todavía no ha pedido licencia, pero se supone que en los próximos días en las próximas horas los debe hacer, porque incluso él ya fue nombrado por la gobernadora, el coordinador estatal de Morena. Entonces, pues ahí va ya caminando el asunto, ya estamos inmersos, y no precisamente tiene que ver con esta petición de licencia, ¿no? Sino que ya tiene varios meses atrás que todo el mundo ya anda haciendo labor de proselitismo, anda puebleando, como le dicen, ¿no? Anda cumpliendo, ahora sí, con lo que dicen, menos escritorio y más territorio, o arrastrando la chancleta, como dice Pepe Inurreta, que hoy no está acá, andan arrastrando la chancleta, bueno, con miras a un nuevo cargo, o a un cargo de elección. Suela, sudor ¿cómo es? Suela, sudor y saliva. Y saliva. Ya andan sudando, como dice bien L acá, andan sudando porque ya aspiran a un nuevo cargo de elección. Y pues en este sentido, pues hay que decir que nos han quedado a deber. Nos han quedado a deber por lo que hemos platicado, por ejemplo, acá al principio, ¿no? Pues nuevamente nos llegan con los compromisos, diciéndonos que quieren hacer muchas cosas en Campeche, que quieren a Campeche, que aman mucho a Campeche, pero la realidad es que pues no hemos visto muchos avances. Y esto pues no vemos tampoco. Esto es como el mundial.
En otros mundiales hemos visto que hay una euforia por el fútbol, y eso estamos viendo ahorita. Ya no hay una euforia por los candidatos, nada de eso, porque bueno, le han estado fallando a la ciudadanía, esa es la realidad, y no es de esta administración. Las administraciones anteriores ya le vienen fallando, la ciudadanía anda muy decepcionada en unos puntos, por lo que antes decía César acá, ¿no? Pues no vemos una mejoría en los servicios públicos, no vemos una mejoría en nuestro nivel de vida. Ahí vamos ahí, a la par. Cuando vamos a otras entidades y vemos que sí hay prosperidad, sí vemos cosas nuevas, y aquí seguimos estancados, aquí seguimos peleando en lo mismo, ¿no? No avanzamos, no nos superamos. Ricardo. Pues la verdad que estos, efectivamente, como bien lo señalas, estos cambios no generan no se percibe un ambiente de ánimo ni nada, ¿no? Más bien la gente lo ve como un más de lo mismo, ¿no? Porque son gentes que ya tuvieron una oportunidad y que en sus responsabilidades, las que asumieron, no la hicieron bien. Liz Hernández, concretamente, desde mi punto de vista, tuvo un pésimo papel en la Secretaría de Gobierno. Un pésimo papel porque en lugar de estar enfocada en resolver los problemas del Estado, que son muchos, simple y sencillamente se la pasó buscando elevar su rating, buscando elevar su imagen, buscando ganarse popularidad para poder contender en la próxima elección. Y entonces eso es muy peligroso, porque si eres funcionario, tienes que estar abocado a esa responsabilidad, principalmente como secretario de Gobierno. La responsabilidad de la Secretaría de Gobierno es ser el segundo en el mando en el gobierno del Estado, y eso es absorbente, eso debe ser un tema de tener toda la atención puesta en esto, y simplemente Liz estaba más abocada a otros temas. Prueba de ello, la seguridad. Es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno velar por la paz, la tranquilidad, la seguridad del Estado. Y entonces, uno de los peores señalamientos que se le hace al actual gobierno del Estado, de Morena, es precisamente sus malos resultados en materia de seguridad. Entonces, eso al final habla por sí solo. Y como esto podríamos añadir todos los problemas que han habido de plantones, de paros de carreteras, de bloqueos, ¿no?, de quejas de la ciudadanía, recordar el caso de Atasta, ¿no?, donde cuántas veces estuvimos ahí bloqueándose la gente la carretera por la falta de atención de la Comisión Federal, ¿no? Y al día de hoy todavía eso no se ha resuelto. Y así podríamos enumerar muchísimas situaciones. Entonces, pues hoy que se vislumbra que deja su cargo de secretario de Gobierno para pues competir por otra responsabilidad, pues no genera finalmente una gran algarabía y una gran felicidad en la gente, ¿no? Porque pues no la hizo en un lado, pues difícilmente la puede hacer en el otro, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Pues ojalá que finalmente quienes van a entrar en el relevo entren con ganas de concentrarse en su labor y no de estar buscando otras posiciones, ¿no? Y que busquen darle buenos resultados a la gente, ¿no? Ya queda muy poco tiempo, está muy limitado lo que el gobierno puede hacer, pero bueno, pues por lo menos que haga algo digno y acorde a la responsabilidad y a la altura, pues eso es lo que esperaríamos finalmente a quienes vengan a suplir. Y como dices tú, abocarse a atender los asuntos, porque ayer, por ejemplo, veía ahora a propósito porque nos sigue mandando mensajes del problema que hay en el CECITEC, ¿no? A propósito de eso, ayer vi un video, que eso sí, ¿no? Rapidísimo suben los videos, vi un video donde Víctor Ponce, que ya había dialogado con los alumnos, y hoy les estalla el tema, ¿no? Les estalla el paro. ¿Qué simulación? Todo es simulación. Claro, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Atender, ¿no? Y sí lo vemos en todos lados, ¿no? Ya paseándose por todos lados, cuando dicen, bueno, pues tiene que atender un tema con los alumnos, y los alumnos te están diciendo, tenemos este problema, ¿por qué no sentarse a dialogar en realidad con ellos, ¿no? Sentarse y evitar estos paros, que de por sí no hay clases, y haces estos paros, pues te sigues sin tener clases, ¿no? Deben abocarse en realidad a la labor y en sus tiempos libres pues dedicarse a sus aspiraciones, ¿no? Que ya parece que ya se perdió también esa distancia, ¿no? Esa diferencia que había que hacer entre tu cargo y el cargo al que aspiras, ¿no? Que te decían, bueno, nosotros sábado y domingo nos dedicamos a nuestras aspiraciones, y entre semana, que son los días hábiles, pues nos dedicamos a nuestra chamba. Nelly Márquez. Mira, en este tema yo creo que habría que apuntar algo. Uno,
este gobierno, ¿cuántos secretarios de gobierno ya tuvo? 3, con el que van a nombrar. 4 con el que van a, o sea, habla de lo que es. Además se corre el rumor que el secretario de gobierno es nada más una persona que la ponen ahí para que no lo dejan ejercer esa secretaría como tal. Y el mérito, en este caso, hablando de Liz, pues el único mérito que tiene Liz para haber estado en esa posición o en la secretaría de ahora mal llamado bienestar, pues es haber seguido desde el 97 a Laida, haber pintorrojeado ahí el PRI. Le tuvo que y haber hecho una cubeta de pintura, ¿no? Blanca y varias para Le vamos a pasar ese es el único mérito que tiene Liz, ¿no? Los problemas que tuvo el Estado, pues obviamente iba días después, no lo atacaba correctamente, en fin, creo que se desdibujó totalmente y aunque desde ahí ella quiso crear su fuerza y tener los puntos necesarios para poder tener la candidatura a la gobernatura por Morena, pues obviamente se desdibujó más de lo que ella tenía, ¿no? ¿Quién sabe quién está pagando encuestas, no? Porque un día sale que, en el caso de Morena, que un día va Pablo a la cabeza y otro día va Liz, dice, bueno, pues algo está pasando y un golpeteo pues ha de haber entre... inventado quien lo haya hecho, que por allá me chismearon quién fue, ¿cómo se llama? Pues desdibujaron y van a ir cortando cabezas con ese tema, ¿no? Entonces, y lo mismo le va a pasar, porque pues el rumor está claro que ella va a ser la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 1, y obviamente si no pudo con la secretaría, se súper desdibujó y no le da o sea, está en la lona en las encuestas para eso, pues obviamente... pues así le pasará y llevará a una derrota muy fuerte a su partido. Pero vuelvo a insistir, el único mérito fue ser la gritona, ¿no? La rompecosas, la pintacosas de Laida Sansores. César González. Bueno, vemos relevos importantes ahora en este cierre de sexenio. Justamente la salida de la secretaria de Gobierno, nuestra compañera Liz Hernández, ¿no? Que lejos de lo que la oposición justamente ha señalado, nosotros creemos que hizo un buen esfuerzo, un buen trabajo al frente con sus claroscuros, como todo secretario de Gobierno que ha tenido este estado, ¿sí? A todos les ha tocado cierres de carreteras, a todos les ha tocado manifestaciones, a todos les ha tocado enfrentar situaciones y bueno, justamente se han ido resolviendo y se fueron resolviendo. El caso de Atasta que mencionaban aquí en la mesa, en diciembre se termina de construir justamente la termo ahí en la península, justamente atendido por la Secretaría de Gobierno y lejos, decía yo, de contrastar lo que la oposición señalaba. Reconocemos el trabajo y también decíamos que quien venga al relevo de la Secretaría de Gobierno, pues bueno, venga justamente, principalmente a dos tareas. Justamente, lo primero es el cierre del sexenio, ¿sí? Dejar justamente todo en orden. Y lo segundo es, por supuesto, de manera ordenada, conducir el próximo proceso electoral, que si bien no toca a la Secretaría de Gobierno operar la elección en términos de organización, y eso le corresponde al Instituto Electoral, sí de garantizar la gobernabilidad, la seguridad, para que estos ejercicios democráticos se lleven en calma, en total armonía. Y también, a propósito de señalar el tema de Víctor Hernández de CECITEC, bueno, en las responsabilidades que tenemos fuera de estas esferas donde damos nuestra opinión como simpatizantes o militantes de Morena, pero entiendo un poco el ejercicio justamente de poder encarar estos tipos de manifestaciones que se dan en todas las escuelas. A ver, estamos viendo el paro nacional de la CENTE en la Ciudad de México, donde el gobierno de la presidenta Claudia no cedió ante la insistencia, contuvo de manera ordenada, y me parece que el ejercicio de una manifestación debe llevar su tiempo, aunque hoy todo lo queremos apresurado, como en el microondas, de un minuto para otro, que se resuelvan las cosas y que no haya, a ver, en la vida misma, en las familias, hay desórdenes, hay manifestaciones, hay encuentros, también en la vida pública, en la vida política. Entonces, si esto no escala,
será reconocido porque hubo la atención. Y desde ayer ya vemos un diálogo justamente con las y los juventudes del CECITEC de parte de su director general. Entonces, yo opinaría que le demos tiempo y la oportunidad, porque además está justamente incorporándose recientemente a estos ejercicios dentro del CECITEC. Y los relevos que vengan, ya sea quien fuese a tomar el rumbo de la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Educación también, porque se habla justamente el maestro Víctor al frente de la Secretaría de Gobierno, quienes sean, tenemos justamente en ese sentido la encomienda de cerrar gobierno y de cerrarlo bien. Pues ya nos vamos, voy un mensajito. Nancy Baeza dice, excelente programa, saludos a los panelistas y sobre todo a César González. El vivo ejemplo de lo que pregona Morena solo aplica para los militantes de a pie. Dice, mientras los funcionarios se enriquecen a costillas del pueblo, critica de todo menos a su gobernadora. Pues nosotros no nos hemos enriquecido. Bueno, pues ahí está el mensaje. Saludos, Nancy, o cualquier voz que sea. Agradecemos a César González, a Ricardo orden. Medina, que se tuvo que retirar, a Nelly Márquez, Saludos a todos, buen día. pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.